Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Los guardianes de la ley. Hoy en día se ha estado enseñando de que la ley está abolida y eso lo ha repetido pastor tras pastor, tras pastor, tras pastor, y cada persona, cada cristiano entiende que la ley está abolida, porque eso es lo que han estado transmitiendo, cuando eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús dijo que él no vino para abolir la ley, pero eso se ha vuelto como un teléfono roto. Ya todos repiten de que la ley está abolida. Y escuchar a un pastor que diga que la ley no está abolida es muy raro. Escuchar a un sacerdote decir que la ley no está abolida es muy raro. Escuchar a un anciano de los testigos de Jehová que enseñe que la ley no está abolida es muy raro. Es realidad, es muy raro. Y en este video vamos a explicar la realidad a través de ejemplos. Porque ustedes deben saber de que la Biblia es una biblioteca de libros. Y todos los libros que hay en la Biblia, no todos tienen el mismo nivel de autoridad. Y eso es lo que vamos a analizar. El nivel de autoridad de cada personaje. Así como en un país el presidente tiene más nivel de autoridad que el gobernador tiene más autoridad que el alcalde. Así funciona eso. Entonces, tenemos aquí a Jonás. Tenemos a Salomón y su nivel de autoridad. Tenemos aquí a Jesús, Yeshua HaMashiach, y su nivel de autoridad. Y tenemos aquí al apóstol Pablo y su nivel de autoridad. Vamos a leer las palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 17, diciendo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Miren esto que es importante. Estas son las palabras del Maestro Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y este es su nivel de autoridad, donde él dice que no piensen que él ha venido para abrogar la ley o los profetas. Ese es el nivel de autoridad de él. Un nivel mayor. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro de maestros. Y él dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. Entonces, ¿por qué un pastor va a decir de que la ley quedó abolida? Cuando Jesús mismo dice que él no ha venido para eso. Es decir, en la misión, porque Jesús estaba al lado de Dios. Cuando él descendió, vino a cumplir una misión. Y él dice, en mi misión no está a abrogar la ley. Dice, no he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús cumplió la ley a la perfección. Él dice, en mi misión nunca, no lo piensen, no piensen, ni siquiera se imaginen que he venido para abrogar la ley. No lo piensen, no lo piensen. Y miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 41, diciendo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice, he aquí uno más, he aquí hay más que Jonás en este lugar. Dice, he aquí hay más que Jonás. Jesús está diciendo, yo tengo más autoridad que Jonás. Y aquí tenemos a Jonás, que es un profeta, y su nivel de autoridad, que es muy bajito, porque él es un profeta. Tenemos el nivel de el rey Salomón. Recordemos que Jesús también dijo, la reina de Sabá vino a escuchar a Salomón, pero aquí hay más que Salomón. ¿Quién es más que Salomón? Jesús, porque él es el hijo de Jehová nuestro Dios. Y él tiene un mayor nivel de autoridad que Jonás, que Salomón. Es realidad. Y él está diciendo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Jesús en ningún momento dice que Él vino para abrogar la ley. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús cuando curaba a algún enfermo, y ustedes lo pueden leer y se pueden dar cuenta de que cuando Jesús sanaba a algún enfermo, Él le decía, ve y paga el tributo ante los ancianos, ve y paga el tributo a Jehová nuestro Dios, ve y paga el tributo conforme a la ley de Moisés. Es decir, mientras Jesús hacía los milagros, todo el tiempo estaba cumpliendo la ley. Todo el tiempo estaba cumpliendo la ley. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que el apóstol Pablo, que es, yo lo digo con mucho respeto, el apóstol Pablo solamente es un discípulo. Solamente ese es un discípulo. Ese es el nivel de autoridad de él. Es simplemente un discípulo. Él escribe carta a los hebreos y carta a los romanos. Y las personas que han leído carta a los hebreos y carta a los romanos, él da a entender de que la ley quedó abolida. Pero mire lo que ocurre. Pero mire lo que ocurre aquí. De que un simple discípulo abrogó la ley. Cuando el maestro dice que él no lo hizo. Él no lo hizo. Entonces aquí es donde debemos entender, aquí es donde nosotros debemos entender de que Jesús tiene más autoridad. Entonces prestemos la atención a lo que dijo Jesús y no a lo que dijo un discípulo. Porque es la realidad. Él es un discípulo y Jesús es el maestro. Entonces prestemos atención al nivel de autoridad y las palabras. Entonces cuando el pastor lea y diga, es que la ley quedó abolida. ¿Cómo así? ¿Y quién dijo eso? Lo dijo un discípulo. ¿Y qué dijo el maestro? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ustedes dirán, entonces la palabra de Dios se contradice. No, eso quiere decir de que él quería decir otra cosa acerca de la ley. Él quería decir otra cosa, pero no que quedó abolida. Es la realidad. Cualquier persona que ha leído carta a los hebreos y carta a los romanos ya ha entendido de que no, es que él explica de que la ley quedó atrás, la ley quedó allá, a un lado. ¿Pero fue lo que enseñó Jesús? No. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo les voy a enseñar algo. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y no hay una persona en la tierra que lo conozca más que yo. No la hay. A Jesús en el cielo se le conoce también como el ángel de Jehová. Y él fue el que se le apareció a Moisés en la zarza que no se consumía. Y él fue el que le entregó los mandamientos a Moisés. Es decir, quien le entregó los mandamientos a Moisés fue el mismo Jesús. En el judaísmo, a Jesús se le conoce como la Torá viviente. Él es la Torá viviente. Y Jesús mismo lo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿no necesitamos guardar la ley? Entonces, Jesús mismo explica de que si tú amas a Jesús, tú tienes que amar la ley, tienes que amarla. Pero si los pastores enseñan que quedó abolida, ¿cómo van a poder amar a Jesús? No lo aman, no lo aman. Lo dice, deben amar la ley, deben amarla. Es realidad. Y en carta a los hebreos y en carta a los romanos confunde mucho al lector. Miren, yo les voy a decir una cosa, yo entiendo la intención de Pablo, yo la entiendo, ¿qué es la intención que él quiere hablar de la ley? Yo la entiendo, pero una persona que simplemente lee como un teólogo, un pastor o un sacerdote o un anciano de los testigos de Jehová, leen los hebreos y los romanos y dicen, no, es que la ley quedó abolida. ¿Y la abolió quién? Un discípulo. Es decir, tú le vas a decir a Jesús en el día del juicio, no, es que la ley quedó abolida. Y Jesús te va a decir, amigo, yo no he abolido nada. ¿Quién la abolió? Un discípulo tuyo. Pero, ¿qué hiciste tú? ¿A quién le prestaste más atención? ¿Al maestro o al discípulo? ¿A quién le vas a prestar más atención? Tienes que prestarle atención a las palabras de Jesús. Y cuando tú lees, tú puedes identificar, esto lo dijo Jesús, esto no lo dijo Jesús, lo dijo un discípulo. Es fácil.
porque hay niveles de autoridad. Jesús es el que mayor autoridad tiene. Entonces los pastores, ¿qué tienen que decir? No, el que enseñó que la ley parece ser abolida fue un discípulo. ¿Le vamos a hacer caso a un discípulo? Vamos a escuchar lo que dice Romanos y Hebreos. Por eso digo que hay unos libros que tienen mayor autoridad y otros no. Carta a los Hebreos y Carta a los Romanos no tienen el mismo nivel de autoridad que Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No tienen el mismo nivel de autoridad. Son libros menores. Son libros menores que ellos quieren darle a entender al lector. Les voy a explicar un poquito la intención de Pablo. Les voy a explicar un poquito porque es un tema muy complicado. Miren, aquí están los mandamientos. Las 2 tablas que Jehová el Señor le entregó a Moisés. Esos son los mandamientos. Cuando una persona no cumple la ley, cae bajo una maldición. Recordemos que habían 12 tribus y cuando antes de que entraran a la tierra prometida, habían 2 montes y las 2 tribus se dividieron y ellos empezaron a proclamar unas maldiciones. Entonces, toda persona que no guarda la ley queda bajo una maldición. Queda bajo una maldición. Es decir, cuando tú idolatras a un ídolo de piedra, de madera, con forma de hombre o de mujer o de reptil, quedas bajo una maldición. Pablo está diciendo de que ese reflejo, ese castigo de la ley cayó sobre Jesús y fue clavado en la cruz. No está diciendo de que la ley es una maldición. No, está diciendo de que la ley refleja una maldición por cuanto no la cumplimos. Por cuanto no la cumplimos. Es como cuando tú tienes un hijo y tú le das una ordenanza a tu hijo, le dices, hijo, cuando llegue necesito que me laves la loza. Tú te vas y cuando regresas, él no lavó la loza. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Corregirlo, pegarle. Esa es la maldición de tu mandamiento. Tú le dices un mandamiento a tu hijo, que era lavar la loza. Lavar la loza. Lavar la loza. Pero como él no lo hizo, se generó una consecuencia de que tú le pegues. Pegar. Entonces, ese pegar se transforma en la maldición. Y esa maldición cae sobre Jesús. Entonces Jesús viene siendo como el hermano mayor que intercede por su hermanito y dice, no mami, tranquila, ya yo voy y lavo la loza rápido, voy a lavo rápido, pero no le pegues a mi hermano. Eso es lo que ocurre con Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se dejó pegar, se dejó escupir, cuando él no merecía nada de eso. Esa maldición cayó sobre él y la puso sobre la cruz. Pero no quiere decir de que los mandamientos sean malos, no. Y eso es lo que explica Pablo. Esa es la realidad. Eso es lo que explica Pablo. Para un pastor puede ser difícil de entender porque él no ha vivido en Israel. No está cerca. Entonces él dice, lo que entiendo es que la ley ya no sirve para nada. Ah, bueno, todos andemos en libertad, andamos en la gracia. ¿Es lo que enseñó Jesús? No. Jesús soportó los golpes, la humillación, porque es la consecuencia de no cumplir el mandamiento que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque si la mamá hubiera llegado, yo le dije a mi hijo, hijo, lava la loza. Si mi hijo hubiera lavado la loza, no se genera la consecuencia de pegarle, no se genera, sino que simplemente lavó la loza. Ya, no hay que pegarle porque él cumplió mi mandamiento, que era cuando llegué, él lavó la loza, muy bien. Pero como no la lavó, se genera una consecuencia. Y esa consecuencia es como una maldición que tengo que pegarle, porque no me obedeció. La próxima vez que yo lo deje solo y lo mande a hacer algo, no lo va a hacer, no va a comprenderme. Pero como vino el hermano mayor y dijo, no mami, pégueme a mí. Y yo ya mismo le lavo la loza, pero no lo toque a él. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que explica Pablo. Y es muy difícil de entenderlo, porque él lo explica de una forma que es para unos judíos que tienen un nivel muy alto y han vivido en Israel con las tradiciones judías. Ellos lo pueden entender. Pero un pastor
un sacerdote no lo entiende. Entonces ellos dicen, la ley está abolida. Es como una respuesta fácil, la ley está abolida. Y se vuelve como un teléfono roto, porque se levanta otro pastor y dice, no, la ley está abolida. Otro pastor, la ley está abolida. Cuando eso no es correcto, Jesús mismo dijo, no he venido para eso, para abolir la ley, no. He venido para tomar la maldición por cuanto ustedes no han obedecido y la voy a poner en la cruz y les voy a permitir empezar de nuevo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No es difícil. No es difícil. Y él les dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque la ley la dio él mismo. Y él dice, mira, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Fácil. Cada mandamiento que tienen los judíos lo dio Jesús. Porque mucha gente dice, no, es que tú eres judaizante, ya nos vamos a volver judíos. No, no se trata de eso. Se trata de obedecer a Jesús. Y por eso Jesús lo dejó así diciendo, mira, si tú me quieres amar, guarda mis mandamientos. Ya, fácil. En eso se refleja el amor a Jesús, en que guarda los mandamientos. Si una persona te dice, ay, ¿por qué guarda los mandamientos? Porque los testigos de Jehová repiten mucho eso, que la ley está abolida, porque están repitiendo lo que dijo un discípulo y lo están malinterpretando al discípulo, lo están malinterpretando, pero lo dijo simplemente un discípulo. Tienen que escuchar lo que dijo el maestro dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley. Es decir, cuando ustedes vayan a la muerte y ustedes van a decir, no, es que la ley está abolida. No, la ley no está abolida. La ley sigue vigente y la ley, aunque tú la ignores, ella te sigue acusando. Aunque tú ignores la ley te sigue acusando, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que si alguno cometió un pecado, aún sin saber la ley, es culpable. Es culpable. ¿Las personas se están salvando? No. Porque si no guarda los mandamientos, no hay salvación. Jesús mismo lo dijo. Mira, yo te amé, entregué mi vida por ti. Él te pide algo muy fácil. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es supremamente fácil. Fácil. Es sencillo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Él te lo dice con amor. Y tú lo puedes leer. Y si sigues leyendo ahí abajo donde dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ahí explican las palabras de Jesús, que dicen que el que no guarda los mandamientos y dice que ama a Jesús es un mentiroso. Eso reflejan todos los pastores, es decir, todos los pastores y todos los sacerdotes y todos los ancianos de los testigos de Jehová vendrían siendo mentirosos. Tienen una máscara. Una máscara. Es como cuando tú sabes de que ahí está la salvación y dices, voy a estar ahí por la salvación, pero no lo haces de corazón, porque Él te está diciendo, el que dice que ama a Jesús y no guarda los mandamientos es mentiroso. Tú lo puedes leer en tu Biblia. Y esa es la realidad acerca de la ley. Ustedes deben saber de que la ley lo sigue acusando a pastores, sigue acusando a sacerdotes, sigue acusando a los ancianos de los testigos de Jehová, incluso a los rabinos. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a abrogar la ley. Y está escrito que se les ha dado misericordia, se les ha dado. Que se les ha dado gracia, se les ha dado. Esa es la realidad. Dicen, no, es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Eso no es correcto. El periodo de misericordia y de gracia, de buena voluntad, fue por el nacimiento de Jesús. Los ángeles lo dijeron. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Lo dijeron los ángeles que le anunciaron a los pastores el nacimiento del Mesías. Desde el nacimiento del Mesías, es decir, solamente porque Jesús nació, Dios al mundo le entregó gracia y buena voluntad, solamente porque Jesús naciera. Eso ustedes lo deben entender. Pero la ley lo sigue acusando. ¿Qué es que me acuse la ley? De decir, es que se tiene que guardar el día de reposo. Y si yo no lo guardo, la ley me sigue acusando porque sigue vigente. No importa que yo ignore la ley va a seguir acusándome.
Esa es la realidad. Lo que ocurre es que como el castigo cayó sobre Jesús, ya no se genera como esa maldición, porque en el tiempo antiguo era más difícil. La ley, si tú te salías de la ley, caía sobre ti esas maldiciones, pero ya no caen. ¿Por qué? Porque cayeron sobre Jesús. Pero Él nos manda, nos dice con amor, miren, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, si ustedes aman a Jesús, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos son la ley.